Bien, jóvenes y bien, chicos y chicas, jóvenes de programación y métodos numéricos, vamos a ver cómo tiene sentido un programita en Octave. También se le puede llamar algoritmos. A muchas personas, a los programas en cierto lenguaje, indistintamente les dicen código. Por ejemplo, ustedes pueden decir código en Octave, o pueden decir programa en Octave, o pueden decir algoritmo en Octave. Hasta cierto punto son válidos los tres. Yo creo que el más correcto es un programa en Octave, pero si ustedes dicen un algoritmo, un código o un programa, pues también está bien. Entonces, el algoritmo del que les estoy hablando es este, ¿verdad? Eh, Este sería el algoritmo en Octave. Hay que tener cuidado con estas comillas, perdón, con estos apóstrofes, porque son apóstrofes literarios, yo sí les llamo. No son apóstrofes literarios, ¿verdad? Pero yo les llamo literarios porque se ven bien elegantes. Pero apóstrofes de ese tipo no acepta Octave, ¿verdad? No los va a aceptar. Entonces, si ustedes copian y pegan un programa como este, si tuvieran el texto que yo tengo, ¿verdad? Inmediatamente que lo pasen tienen que cambiar esos apóstrofes, porque esos apóstrofes curvilíneos o literarios, como yo les llamo por quererlo llamar así, no se los va a aceptar Octave. Pero bueno, ¿de dónde está la lógica o cuál es el fundamento de ese algoritmo? Fíjense que también Octave tiene un comando, no recuerdo el nombre, nunca lo he usado, pero creo que es sum, algo así creo que es sum. Y sum les da una suma, la suma de lo que ustedes le pongan ahí como argumento, ¿verdad? Bueno, ustedes pueden averiguar cuál es el comando, pero no se va a permitir que lo usen. Tienen que desarrollar su lógica. Entonces, vamos a ir viendo de una manera así como muy técnica, no con fundamento de lógica, de programación ni nada, sino que como muy técnica con por qué tiene sentido este algoritmo, ¿verdad? Este programita en Octave, que lo que hace es sumar eh, un conjunto de números enteros consecutivos. Entonces, pero les va a dejar la enseñanza esto de el sabor de cómo es que es la estructura general de un algoritmo que suma cosas, que suma números, ¿sí? Si ustedes se fijan, aquí dice realizar, disculpen, solo voy a hacer un poquito más, un poquito más angosto esto, porque realmente sí es un poco molesto. Aquí dice realizar la suma de los tres primeros, disculpen, no tengo bueno el mouse de la computadora, bueno, el mouse que ya trae incorporado, el pad creo que le llaman. Son tres enteros consecutivos, realizar la suma de tres enteros consecutivos comenzando desde el 1. Obviamente podríamos comenzar desde el 0, pero digamos los primeros tres enteros positivos, ¿sí? Entonces, imaginémonos una cajita, ¿sí? Imaginémonos esta cajita que al principio está vacía. Entonces, esa cajita va a ir almacenando el valor de cada entero. Entonces, al principio la cajita está vacía. Como está vacía, el valor de esa cajita la declaramos en la variable sumas. Disculpen, solo voy a corregir aquí algo, porque me apareció en mayúscula la variable y debe de estar en minúscula. Así está mejor. Entonces, digamos que el valor que tiene la cajita lo almacenamos en la variable suma, y la cajita es un acumulador. Esto es importante, ¿verdad? La cajita es un acumulador. Sí, va a ir acumulando valores. Entonces al principio no ha acumulado nada, ¿sí? Al principio está vacía, ¿sí? Al principio no tiene nada. Entonces, por lo tanto, en el nombre de la variable que representa la cajita ponemos 0. Luego, si queremos nosotros integrar este valor, este número 1, ¿sí?,
hacemos lo siguiente. A muchos les va a parecer un poco redundante, un poco ineficiente, pero es de los algoritmos más sencillos que se pueden hacer para sumar. Entonces, fíjense bien que esto de iteración es sinónimo de paso, ¿verdad? Esto es equivalente, equivale al paso 1, ¿sí? ¿El paso 1 de qué? De sumar, ¿sí? El paso 1 es sencillamente que vamos a integrar este 1 en la cajita. Entonces, si se fijan, aquí lo integramos, solo que lo hacemos con código con una barrita, ¿sí? Donde una barrita significa 1, ¿sí? Entonces ahí está el 1, pero eso es lo mismo. Fíjense bien que el valor que ahorita tenemos del acumulador, ¿sí? El valor que ahorita tenemos del acumulador, que es 0, ¿sí? Aquí tenemos 0, ¿sí? Es este 0 que está acá, ¿sí? Aquí está el 0 más, ¿sí? El 1 que tenemos acá, ¿sí? Más el 1, que es esta línea horizontal, ¿sí? Cada línea horizontal equivale a una unidad, ¿sí? Entonces, si se fijan, lo que se está diciendo es que el valor actual del acumulador más 1, ¿sí? O sea, esto equivale a 1, obviamente es igual, aquí está el igual, ¿verdad? Es igual a 1, ¿sí? Lógico, 1 es igual a 0, ¿sí? 0 más 1, ¿sí? Parece tontito, pero ya van a ver que se ve muy bien en el algoritmo. Entonces, si se fijan, ya logramos poner en el acumulador el 1, ¿sí? Ahora, ¿cómo sumamos este 1 con el siguiente entero? O sea, acuérdense que estamos sumando. ¿Cómo sumamos ese 1 con el siguiente entero, que es 2? Bien, entonces hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Acuérdense que 1 más 2, ¿sí? 1 más 2 da 3, ¿sí? Entonces, efectivamente, si se fijan, aquí hay, disculpen, voy a hacer un poco más chiquito esto. Aquí hay 1, 2, 3 barritas. Quiere decir que ya logramos la acumulación de la suma. O sea, ya acumulamos 3, ¿sí? El valor de 3. ¿Y cómo lo hicimos? Con el valor actual, el valor que ahorita tiene nuestro acumulador, ¿sí? Que es 1. Ahorita se acuerdan que quedó valiendo 1 esto, ¿sí? Es este 1 que está acá, es esta rayita que está acá, más el siguiente valor, ¿sí? El valor de 2 que está en espera de ser sumado, este valor que está acá, ¿sí? Por eso aquí hay dos barritas, ¿sí? Esta barrita y esta barrita. Entonces, aquí tenemos 2. Entonces, si ustedes se fijan, 1 más 2 es igual a 3, ¿sí? Y aquí hay, correcto, 3 barritas, ¿sí? Pero observen que hay algo que no lo notamos, no lo hicimos ver, es esta expresión. Esta expresión es la maravillosa. Decimos que en el caso de 1, ¿verdad? Cuando aquí nos dio el valor de 1, decimos el nuevo valor del acumulador, o sea, el nuevo valor de suma, si va a ser igual al valor actual de suma, que en este caso vale 0, más, ¿sí? Este más que está acá, más 1, ¿sí? Ahora, si observan en este caso que acabamos de hacer, si se fijan, la expresión es bien parecida. El valor actual, el valor nuevo de suma, perdón, es igual al valor que ahorita tenemos de suma. ¿Cuánto tenemos ahorita? Este 1, ¿verdad? Este 1 es lo que vale esta variable, más este más que está acá, 2, ¿sí? Entonces, esa expresión hay que irle poniendo ojo, ¿sí? a estas expresiones, ¿sí? A esta de acá, ¿sí? Y a esta de acá, ¿sí? Hay que irle poniendo ojo a estas expresiones, ¿sí? ¿Sí?
Entonces, terminemos la suma. Si se fijan, cuando a este 3, ¿sí? a este 3, porque 1 más 2 da 3, ustedes le suman el último entero, ¿sí? Entonces la suma les da 6, ¿sí? O sea, esa suma, perdón, la voy a poner aquí, bueno, mejor voy a borrar. Cuando a este 3, ¿sí? Ustedes lo suman con este 3 que está acá, ¿sí? Eso les da 6, ¿sí? Entonces, observen que eso sigue teniendo que ver con la expresión que es bien parecida a las otras. Si se fijan, ponemos que el nuevo valor del acumulador, que en este caso esa variable de acumulación se llama suma, es igual al valor actual de suma. ¿Cuánto vale el valor actual de suma? Hombre, ahorita el valor actual de suma vale 3, ¿sí? Vale 3, ¿sí? Son estas 3 barritas que están acá, ¿sí? Ese es el valor actual. Entonces precisamente son estas 3 barritas que están acá, ¿sí? Y a eso le sumamos 3, ¿sí? Que son estas barritas que están acá, ¿sí? Esta y esta, ¿sí? O sea, aquí tenemos 3 y aquí tenemos 3, ¿sí? Entonces, si se fijan, lo interesante de este algoritmo es que se va construyendo de manera autónoma, comenzando con una inicialización. Si ustedes se fijan, comenzamos inicializando el acumulador con 0, ¿sí? Luego a ese valor le sumamos el primer entero, que es 1, y eso resultó en el nuevo valor del acumulador, ¿sí? Luego este valor nuevo, ¿sí? Lo ponemos acá y le sumamos el segundo entero, y todo este resultado, toda esta suma se guardó como nuevo valor del acumulador, ¿sí? Y luego ese nuevo valor del acumulador está aquí, ¿sí? Aquí está el nuevo valor del acumulador, o sea, ahí hay un 3, se le suma el tercer entero, ¿sí? Se le suma el tercer entero, y toda esa suma se acumula en esta variable, se vuelve a acumular en suma. Entonces esa expresión, perdón, esta serie de iteraciones es como se va construyendo de manera autónoma, ¿sí? Donde se ve eso es precisamente en el algoritmo. Si ustedes se fijan, el primer paso es, si ustedes observan, aunque parezca trivial, pero no es tan trivial, en la iteración 1 sumamos el primer entero, en la segunda iteración sumamos el segundo entero, o sea, el primer entero ¿a quién? O sea, este primero entero ¿a quién? Al valor inicial de suma. ¿Cuál es el valor inicial? 0. Este 0 que está acá, es este 0 que está acá. O sea que ahorita la variable suma vale 0, ¿sí? Cuando esta variable suma se sumó con entonces ya el nuevo valor de suma ya valía 1 acá. Este valor de 1, ¿sí? A este valor de 1 se le suma el segundo entero, ¿sí? Y entonces aquí tendríamos el valor de 3. Ese valor de 3, ¿sí? Ese valor de 3, ¿sí? A ese valor de 3, perdón, le sumamos el tercer entero. Entonces van viendo cómo es la lógica, ¿sí? Que siempre al valor acumulado le sumamos el entero que sigue, ¿sí? Al valor acumulado le sumamos el valor que sigue, y ese resultado es el nuevo valor del acumulador, ¿sí? Entonces eso es lo que denota el algoritmo. Dice aquí ingrese n. ¿Quién es n? Bueno, el número de enteros. Por ejemplo, en este caso n valdría 3. Quiere decir que vamos a sumar los primeros 3 enteros positivos, ¿sí? N es el número de enteros positivos, perdón. No es el número de enteros, porque los enteros son negativos, 0 y positivos. Ustedes lo saben bien.
se tiene que decir que n es el número de enteros positivos que vamos a sumar. Entonces, si ustedes se fijan en esta instrucción, ¿sí? Aquí está el valor inicial del... Fíjense bien que lo voy a hacer con los dibujitos, pero obviamente ustedes fíjense en la instrucción, ¿sí? Aquí está la inicialización del acumulador, ¿sí? Observen, el tanque está vacío, ¿sí? La bolsita o tanque está vacío, vale 0, ¿sí? Esa es la inicialización. Y luego, si ustedes se fijan, no en balde le pusimos iteración a esto y a esto. No en balde se le puso, porque si ustedes se fijan, siempre tenemos que el valor actual de la variable suma más el entero que está primero, se le asigna toda esa suma, toda esta suma, se le asigna al nuevo valor de suma, ¿sí? Y luego este valor actual de suma se le suma el siguiente entero y toda esa suma se le asigna de nuevo al nuevo valor de suma, ¿sí? Y este nuevo valor de suma, ¿sí? Que este que está acá, se suma con el siguiente entero, el último entero que estábamos interesados en sumar, y toda esta suma se le asigna al último nuevo valor que va a tomar la variable suma, ¿sí? Todo eso está aquí en este for, ¿sí? Miren qué bonito, ¿sí? En la primera iteración, ¿sí? El valor actual de suma, ¿cuál es el valor actual de suma? Este 0, ¿sí? Ese 0 se va a sumar ¿con quién? Con el primer entero, aquí está. Si se fijan, la i varía desde 1 hasta el entero, ¿sí? Positivo que queremos. En este caso sería 3, ¿sí? Entonces sería suma más el primer valor de i, que en este caso sería 1. Uy, perdón, disculpen, se me fue. Sería 1, ¿sí? Entonces aquí tenemos 0 más 1, o sea que el nuevo valor de suma vale 1. Llegamos aquí, nos regresamos aquí, ¿sí? Voy a borrar. ¿Y ahora cuánto vale la i? Ahora la i vale 2, ¿sí? Porque va creciendo. Entonces, ¿cuánto vale suma ahorita? El valor actual de suma es 1, así lo dejamos la vez pasada, ¿sí? A ese valor de suma le sumamos el valor del contador. ¿Cuánto vale el contador? Acuérdense que es bien práctico usar el contador para ir generando los enteros consecutivos. Entonces el contador ahorita vale 2, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale la suma? 3. Este 3, ¿sí? Esto es igual a 3, ¿sí? Esta suma que está acá vale 3. Entonces, este 3 es el que se le va a asignar como nuevo valor a suma. O sea que la suma quedó valiendo 3, ¿sí? Nos pasamos para acá, regresamos acá, ¿sí? Voy a borrar porque así es un berenjenal. ¿Cuánto vale la i ahora? Ya llegó a valer n, porque se acuerdan que n valía 3, ahora la i vale 3, ¿sí? Acuérdense, n valía 3, ¿sí? Es este 3 que está acá, ¿sí? Es este 3 que está acá, ¿sí? Entonces, quiere decir que el 3 con el que quedó valiendo suma, ¿sí? En la iteración anterior, le vamos a sumar, ¿sí? Le vamos a sumar el valor del contador del for. ¿Cuánto vale ese valor del contador? 3, ¿sí? Y entonces ¿eso cuánto da? 6, que es precisamente la suma. No es necesario, ustedes esto lo aprendieron en primer grado, ¿verdad? No es necesario mayor explicación, ¿sí? 1 más 2, 3 y 3, 6. Y entonces nos venimos para acá. Ahora la i va a tomar el valor de 4, pero como el for tenía que llegar hasta 3, ya no hace nada, esto ya no lo hace, ¿sí? Ya no lo hace. Entonces nos salimos y le regresamos el control al resto del programa, que es sencillamente que despliegue el valor de suma. ¿Y cuánto va a desplegar? 6, que es el valor de esta suma. Esta suma da 6, ¿sí? ¿Sí? Entonces eso lo vamos a ver, este programita lo vamos a ver en acción en la siguiente videoclase. Gracias.